Así es que, si está lista, la doctora Diana Cabrera Cedeño, pediatra intensivista con nosotros. ¿Me puede escuchar, Stephanie? ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos, doctora. Adelante. Me disculpan los sonidos de fondo, pero es que estoy en área de trabajo. Creo que el doctor Díaz abarcó, bueno, creo que todo mi tema, pero bueno, vamos a hacer ya puntualizaciones para concluir porque las exponencias han sido excelentes y han tenido, creo que, una cobertura bien amplia de lo que estamos hablando. Continuamos entonces, Carlos. El ABCD, o sea, grábenselo de pie a cabeza, tanto en niños como en adultos. Eso es lo básico en la medicina y sobre todo en un abordaje de emergencia. Vía aérea, respiración, circulación, sistema nervioso central y exposición o examen. ABCD hay que realizarle a todo paciente que llegue a nuestras manos en una emergencia. Continuamos. Entonces, es muy importante el paciente crítico que llega a una emergencia, sin ofender, hasta el portero se da cuenta. El familiar generalmente llega muy desesperados y te lo va a decir solamente con mirarlo, porque siempre dicen, no, porque los niños no hablan, no dicen qué les pasa, pero el niño se refleja la gravedad, o sea, se le nota. Y obviamente el familiar te va a dar los detalles que tú necesitas para orientarte. Mientras el familiar va hablando y te va dando la historia clínica, qué pasó, usted va desnudando y examinando el paciente. Pero el paciente crítico es muy visible. Va a llegar generalmente con pérdida de la conciencia, dificultad respiratoria marcada, y eso son cosas que hay que abordarla de manera inmediata, porque de no hacerlo, el paciente obviamente va a caer en parada cardiorrespiratoria y va a fallecer posiblemente en la misma emergencia en nuestras manos. Entonces, llegó el paciente crítico. Obviamente hay que pedir ayuda. Una sola persona no puede manejar un paciente crítico. Necesita 1 o 2 médicos y obviamente varios personal de enfermería que sepan abordar el paciente. Entonces, hay varias formas de la parte respiratoria, que es lo más importante. Mientras el paciente pueda respirar, pues obviamente lo vas a mantener viable, con vida. Entonces, los dispositivos de vía aérea son muy importantes. La cánula binasal, dependiendo de la dificultad respiratoria, si es mascarilla. Ya se amerita una intubación endotraqueal, es otro punto, pero si no sabes entubar, obviamente no estás obligado a saber entubar a un paciente pediátrico, pero sí puedes garantizar que el paciente se vaya ventilando. Y para eso en la emergencia debemos tener siempre disponible mascarillas y bolsa autoinflable, lo que le llamamos popularmente AMPU, que es una marca comercial. Usted puede garantizar que ese paciente se esté ventilando con una mascarilla y un AMPU hasta que llegue la persona que tenga la experiencia para hacer la intubación endotraqueal. Si tiene una dificultad que puede esperar un poco más, pues utilizamos la mascarilla con reservorio, pero hay que garantizar que el paciente respire, obviamente. Y si hay pacientes ya, obvio, con pérdida o alteración de la conciencia, siempre es muy importante garantizar colocar una sonda nasogástrica, lo que le llamamos Levin, para vaciar todo contenido gástrico y evitar algún tipo de broncoaspiración. Y obviamente colocar sonda vesical para verificar la parte de la diuresis, que es muy básica y nos habla específicamente del estado hemodinámico del paciente. Yo estoy planteando, recuerden, un paciente crítico grave que se está muriendo, popularmente llamamos así, y que obviamente va a meritar atención en una unidad de cuidados intensivos. Pero este tipo de dispositivos desde la emergencia deben ser colocados. Una observación, como hizo el doctor Díaz, en pediatría la parte complicada es que todo lleva peso y es de acuerdo a la edad. No están obligados a aprendérselo. Para eso existen tablitas que uno las imprime y la aporta, y obviamente ya nosotros por el tiempo y la experiencia es que no las sabemos así de memoria, pero obviamente son muchas y nadie está obligado a aprendérselo de memoria, pero ahí está. Continuamos. Entonces, estos son los dispositivos de respiración, y para que sepa más o menos cuáles son los niveles de
o el porcentaje de oxígeno que debemos darle de acuerdo al dispositivo. La cánula, que es hasta 4 o 5 litros, si es mascarilla con o sin reservorio y si es una mascarilla no reinhalatoria. Y obviamente cánula te va a dar hasta un 40% de oxígeno. Ya con una mascarilla le puedes garantizar desde un 80 hasta un 99% de oxigenación al paciente, o sea, que lo vas a mantener con vida, garantizándole que llegue oxígeno a sus pulmones. Continuamos. El acceso vascular es prioritario. Si se pueden dar cuenta, no me he salido del ABCD. Son cosas que van ahí, que se pueden hacer en los primeros 5 minutos del paciente haber estado en la emergencia. Entonces, el acceso vascular es indispensable. Una gente que la agarre por el brazo, la otra por el otro, por un pie, cada quien, médico, enfermera, todo el mundo participando, pero hay que asegurar un acceso mínimo, un acceso vascular. Obviamente, lo preferible serían 2 accesos en extremidades diferentes, claro, y ya más adelante sería en la unidad, uno colocaría lo que es una vía central, que sería lo indicado. Entonces, luego de tener el acceso, si no podemos de manera periférica regular, obviamente nos vemos obligados a realizar lo que sería una intraósea, pero yo tengo que garantizar de la forma que sea que el paciente tenga por dónde ser hidratado y medicado. Los líquidos básicamente que se utilizan en la emergencia son las soluciones lactato en Ringer y solución salina. Y en estos pacientes que son recién nacidos utilizamos dextrosal 5 en muchas ocasiones cuando llegan con cuadros de hipoglicemia. Pero lactato en Ringer y salino es lo básico en esa primera hora, esos primeros minutos de reanimación hídrica para ese paciente que llega crítico. Claro, siempre todo hay excepciones. Por ejemplo, algunos cardiópatas que no se le puede pasar líquido o unos pacientes que sufran de alguna insuficiencia renal. Esas serían las excepciones. Y luego que se hacen los rescates hídricos, pues obviamente hacemos los cálculos normales que los pediatras lo hacemos por 2 formas, que es la fórmula de Holliday-Segal o por metro cuadrado de superficie corporal, que tiene más o menos, tienen poca diferencia una que otra. Pero las reanimaciones básicas con lactato y salino luego de tener la vía. Continuamos. Entonces, medicamentos que se van a usar desde la emergencia en el paciente crítico son los siguientes. Ese paciente que está grave, que hay que entubarlo y que va a haber que colocarlo en una ventilación en una unidad de cuidados intensivos. Analgésicos. Ahí están las opciones, paracetamol, neomelubrina, ketorolaco, dependiendo la edad del paciente y el cuadro clínico que tenga. Pero el paciente no tiene por qué sufrir dolor bajo ningún concepto. Eso se puede y se debe evitar. Los sedantes, que son midazolam, fentanilo, ketamina, y tenemos otras opciones, pero ya sería para momento de ventilar el paciente o entubarlo. Los anticonvulsivantes, que se presentan muchos episodios de estatus convulsivo en nuestra emergencia. El DFH, que le llamamos popularmente Epamin, levetiracetam, diazepam. Hay un orden para hacer un manejo de lo que es un estatus convulsivo o un cuadro convulsivo. Y eso hay que manejarlo desde la emergencia. Y no hay necesidad de esperar ningún pediatra o super especialista. Antibióticos, aunque no lo creamos, son básicos en un estado crítico en emergencia cuando estemos hablando de un tipo de choque séptico. Paciente en choque séptico, el antibiótico es tan importante como los otros medicamentos que mencioné y hay que poner la primera dosis ahí mismo en la emergencia para evitar que el cuadro infeccioso continúe, o sea, haciendo daño en todo el organismo. Y ya un poco más profundo sería lo que llamamos las aminas o medicamentos vasopresores. Estos son la adrenalina, noradrenalina, dobutamina, milrinone, dopamina, que ya no la utilizamos con frecuencia, pero son esos medicamentos que utilizamos para mantener frecuencia, tensión arterial y rescatar ese paciente que te llega en choque o un paciente luego de una parada, por ejemplo, que tenemos que empezar infusión de adrenalina. Esos medicamentos no hay necesidad de esperar
que el paciente llegue a intensivo. Esos medicamentos hay que prepararlo y administrarlo desde la emergencia. Entonces, ya por el sentido general tenemos que tener en cuenta al paciente que se observa y se le presta atención mientras el familiar te dice la historia y tú revisas el paciente desnudo de pie a cabeza, te va a decir la condición crítica. Eso es todo. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctora Diana Cabrero, que fue pues también nuestra conferencista de esta noche. De verdad que ha sido un webinar sin desperdicios, abordando estos temas de tanto interés. Así es que en nombre de toda la administración del Instituto Regional Materno-Infantil y Especialidades, que está presidido por la doctora Sara Berenice Tolentino, le extendemos el más profundo agradecimiento a cada uno de los médicos especialistas que han compartido con nosotros y con la región sus conocimientos. Gracias.